Nosotros estamos concentrados, desde que empezó el año, en trabajar con una idea común y para eso siempre nos valemos de algún texto. Nosotros somos un grupo de narrativa de no ficción que se llama Relatos Sociales y sin embargo nos aventuramos a leer a Dussel, filósofo mendocino, que en el año 75 se tiene que exiliar del país, y es muy curioso esto que pasa ahí, nunca más volvió, y cuando vemos estas leyes que atentan contra la soberanía, nos damos cuenta cada vez más de que la dictadura vino a cumplir un cometido y que goza de muy buena salud. Pero en cuanto sacás la cabeza de abajo del agua, te la vuelven a sumergir. Es que la dictadura no vino por casualidad, vino a echar bases, es una cosa perfectamente organizada. Nos habíamos puesto a pensar entonces cómo aplicar esta estética de la liberación en un espacio que esté colonizado por el pensamiento eurocéntrico. Y nos dijimos el río de Quilmes. ¿Por qué? Porque en el río de Quilmes muchos quilmeños dicen que es un lugar feo, que hay feo olor, que está todo podrido, que está contaminado. A mí me gustaría aprovechar que está Rita y que además de traer el mate cocido, que está allá hoy por motivos estéticos, cuente un poco esta coloración del río. Bueno, el Paraná nace en Brasil y tanto Brasil como Misiones, donde luego baja hacia el sur, tienen suelos lateríticos que son rojizos. Eso allá en Misiones se lo ve en las rutas no asfaltadas del interior, que parece polvo de ladrillo. Se lo ve también en los tacurú, que son los hormigueros que hacen las hormigas que viven en esa zona, de más de 1 metro de altura, bien rojo como ese color de esos ladrillos que vemos ahí en esa columna. Entonces cada vez que llueve, esos ríos y arroyos le llevan un agua toda entremezclada, rojiza, y le da la coloración al río Paraná. A su vez recibe al Paraguay, y el Paraguay tiene como afluentes al Pilcomayo y al Bermejo, que son las fronteras de Formosa. Llegan al Paraguay y enriquece más todavía de color rojizo al Paraná. Y lógicamente el Paraná va bajando por Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y cuando llega al delta está más mezcladito, pero todavía persiste esa coloración, que es la que vemos en el Río de la Plata. Se va decantando. Esto que decís echa por tierra entonces un poco la cuestión de que esa coloración tiene que ver con que está podrido. No, podrido sucio no. Claro. Tiene que ver con la laterita que viene desde Brasil. Pero no podemos negar que hay contaminación. Hay contaminación. Y qué importante un órgano como bueno, que ahora lo están desmantelando, que es el ACUMAR, sí, ¿no? La autoridad en la cuenca Matanza-Riachuelo, que había bajado mucho los niveles de contaminación. Y sí, se notaba ahí, por ejemplo, en La Boca, una barbaridad la diferencia entre 20 años atrás y hace poco. Me estaba acordando de lo que planteábamos con Quique, ¿no? Quique viene, yo no sé cuánto de lo que digo ya, tal vez es algo que te corresponde más decir a vos, pero venís de haber trabajado muchos años en petrolera, pero fundamentalmente en YPF, y entonces lo que nos preguntábamos era en relación al desarrollo y la contaminación, y se habían dado charlas muy interesantes, pero estaría bueno escucharte a vos, lo que querés comentar.
Esto que decía de la preservación de nuestro patrimonio, digo, natural, podríamos decir, las riquezas económicas que tiene el país, creo que nuestra generación tenía claro que todos esos, nosotros no somos los dueños de las riquezas naturales, del patrimonio nacional, sino que las estamos tomando prestadas de nuestras generaciones que vienen futuras. Entonces eso nos lleva a preservar dentro de lo posible. Sabemos de que a veces hay un sacrificio. Eso, como decíamos, el desarrollo industrial no es gratis. A veces hay que hacer concesiones. Pero lo que nosotros como país y no en todo el mundo, hemos visto las consecuencias que traen cuando no se tiene en cuenta, cuando no hay un Estado que fije una política que responda a los intereses nacionales y no a los intereses mercantiles. Ahí se pudrió todo. Hay una frase que dice, la economía nunca fue libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o lo harán los grandes consorcios en perjuicio de este. Quique, citaste muchas veces a Mosconi. Nosotros, en nuestro país, hoy en día, obviamente, esa historia está escondida. El libro de que una pequeña biografía, recomiendo se lo puede encontrar alguno, de Raúl Larra, que se llama El General de Petróleo, la buscaban los militares cuando dieron el golpe por las librerías para llevarse, porque había editado el diario La Opinión un suplementito que era ese libro chiquitito, donde venían a buscar los libros de marxismo, de extremismo, se llevaban los libros de Mosconi. Y Goyen lo nombró él en el año 22 cuando se iba, y bueno, y lo que hizo en 2 años, en el año 22, en el año 25 inauguró la destilería, la primera plantita en la Destilería de La Plata, sin un peso, lo hizo sin nada, todo a crédito, y a los años empezó a bajar el precio, entre 34 y 43 centavos que costaba la nafta en Buenos Aires, porque había que pagar el flete donde sea, y venía todo importado, acá no sé, él lo bajó, empezó a bajar en el año 28, que llamó el Nuevo San Lorenzo, la primera batalla, empezó a bajar el precio, y hasta el año 20, en febrero de 1930 les impone a todas las multinacionales que manejaban el precio, porque IPF empezó a producir, no era lo mismo pedir petróleo crudo que su producto, nafta, que no sé, con esa pequeña destilería, les bajó a 20 centavos. Eso fue en febrero de 1930, 20 centavos. En septiembre de 1930 dio un golpe de Estado, y Mosconi fue detenido, incomunicado y después deportado. Lo que quedó claro fue que el desarrollo industrial no viene en detrimento de la sanidad ambiental, sobre todo porque ahora hay plantas de tratamiento y nuevas tecnologías que producen un impacto mucho menor sobre los ambientes naturales. El problema es cómo haces vos para legislar y que eso se consiga. Claro. Y entonces acá viene lo que dice Quique, ¿no? Si no hay un Estado que controle, ¿quién va a controlar? Fíjense cuando hablamos de nuestra identidad, ¿no? Pensamos nosotros la identidad geográfica también y decir, ¿dónde estás viviendo, no? Muchos están de cara al río y muchos están de espalda al río. Desconocen. Claro, y lo ven sucio además, Lo ven y sucio y es el desconocen. sedimento. La pregunta es cómo un grupo de relatos sociales puede asociar temas de corte ambiental, temas de corte político y de desarrollo industrial con el relato de lo que quiere poner en juego desde una estética de la liberación. Hablando del Río de la Plata y del sedimento, esta semana se cumplieron 200 años de la batalla de Almirante Brown contra Brasil. Exactamente, y fueron las costas de Quilmes que los hicieron llevar a los buques para que encallaran
porque sabían cómo estaba el sedimento, el suelo, y ahí quedaran encallados a la altura del río de Quilmes esos buques, ¿no? Es decir, que también para pelear hay que saber. Claro. ¿Te acordás que justo era una parte que decías vos cuando hicimos el documental de Leonardo Fabio, para querer primero es conocer? Decías vos eso, ¿no? Y en realidad es esto, para poder querer algo primero lo tenés que conocer. Y nosotros empezamos a traernos entre todos papeles para ir conociendo, no solamente para ir conociéndonos nosotros, sino para ir conociendo más un poco de lo que queríamos investigar. Tristezas del vino tinto o la parva muerte de la isla Paulino, un texto del año 1975 que nos llamó mucho la atención porque nos llevó a un documental filmado hace muy poco, en el año 2023, donde se toma este texto, se lo desarma, es decir, el documental ese no tiene guión sí tiene guión propio, pero tiene un guión que está directamente tomado del texto de Conti, del último ensayo que escribe antes de ser chupado por las fuerzas militares, en el mes de abril de 1976. En mayo lo chupan. Y lo que veíamos, empezamos entonces a confrontar esos dos textos y veíamos que no tenían el mismo orden, que el trabajo había sido un trabajo de ensamble de los guionistas y que habían puesto en cada momento algo que tenía que ver con el desarrollo propio del documental. Y el fragmento que va a leer Emilia tiene que ver un poco con algo que nos empieza a fantasmear a nosotros también, y que empezamos a pensar en los lugares no solamente como un espacio que es escenográfico, sino como un espacio vital. Los lugares son como las personas. Comparecen un buen día en la vida de uno y a partir de ahí fantasmean. Es decir, se mezclan a la historia de uno, que se convierte en la quejumbrosa historia de lugares y personas. Esto es, los lugares y las personas se incorporan en los adentros y se establecen como sujetos persistentes. Ahora paso a contar, y de hecho voy a descubrir uno de esos fantasmas. Refiero la fantasmagórica Isla Paulino, que algunos, los más alejados, maldicen Paulina, la cual isla un día se me apareció persona, y 3 después desapareció, tan de facto repente como cualquier aparición. Y aunque todavía me pregunto si verdaderamente estuve allí, pues todo lo que me queda es un montón de papeles, unos diarios viejos y una cinta magnética y cierto regusto metálico a vino de uva americana, yo sé que consiste perenne allá frente a Berisso y que el que me desaparecí soy yo. Pero para el caso es lo mismo. Fíjense ahí cómo aparecen en esos papeles iniciales lo que es el fundamento, no solamente de lo que este corto empezó a tramitar, sino de lo que nosotros empezamos a pensar. Y con Rita nos veníamos de alguna manera peleando un poco, porque nosotros le decimos el río de Quilmes y no aparece en ningún mapa eso, ¿sí? Y acá Conti nos dio el argumento, la isla Paulino tampoco. Paulino era un hombre que tenía una proveeduría y que le servía como una especie de almacén en donde también se podía comer un asado, se podía jugar al truco, se podía pasar un rato, y quedó la isla Paulino, aunque no figurara en los mapas. Tal vez lo que estamos haciendo nosotros puede parecer precario, o tal vez puede ser un paso previo para algo que venga después, ¿no? A mí me quedó de lo que dijeron recién, de para querer algo hay que conocerlo, y así, bueno, para querer algo hay que conocerlo, y para conocer algo tenemos que primero desaprender capaz un montón de cosas que vienen con estos sesgos de ideas, ¿no? Impuestas también, porque me quedo con todo lo que ella explicó de por qué el río tiene el color que tiene, y si no sabemos eso, capaz caemos en el discurso de siempre, es porque está sucio, porque está contaminado, y lo vamos perpetuando eso, ¿no? Y a conocer de nuevo el río.
y a juntarnos en una mesa y no necesariamente estar pensando que tenemos que pensar lo mismo, pero sí con el oído dispuesto para escuchar lo que el otro puede decir y me puede completar una idea que yo traía equivocada, fragmentaria, tal vez un poco difusa, no muy clara, ¿no? Y eso se va armando, se arma, nosotros lo vamos armando semana a semana, muy lentamente, nos tenemos bastante paciencia, porque la verdad que todos pensamos bastante distinto y en algún punto hay puntos de acercamiento en donde sí conectamos y decimos, bueno, mira, por acá sí podemos armar algo. Y yo pensaba después, como último linde, el texto de Uxon en relación a los sentidos y a cómo interpretar el lugar en el que vivimos como un órgano viviente. Defendiendo la identidad. Orillando el Guarezá.